Bueno, Rally, pero eso en otros tiempos. Yo me imagino cuando la gente era más salvaje. Supuestamente los seres humanos hemos evolucionado. El mundo está a la espera de saber si el próximo Papa seguirá la línea de Francisco o si por el contrario tendrá un enfoque más conservador. Bueno, vamos ahora, señores, con mi querido Roberto Hernández, quien nos va a hablar, señores, de los papas a través de la historia. Yo no quiero ver esto, yo no quiero ver esto. Por sus polémicas, y ya verán ustedes por qué. Adelante. Gracias, chicos. El Papa Francisco pasará a la historia como el primer Papa jesuita, como el más cercano a los pobres, como un reformador de la Iglesia Católica y el que rechazó los lujos del Vaticano. También sus detractores dirán que fue un Papa controversial por algunas decisiones en cuanto a política mundial se refiere. Son varios los papas que, a diferencia de Francisco, serán recordados por su polémico y controversial mandato. El Papa Loco, por ejemplo, así llamaban a Esteban VI, quien pasó a la historia por el carácter de su predecesor, el Papa Formoso, para poderlo juzgar en un tribunal eclesiástico en un acto macabro. Imagínense que usó el cadáver de su antecesor para ponerle las vestimentas papales y en el juicio usó otra persona para que respondiera por él ante las múltiples acusaciones de crímenes. Pocos meses después, el propio Esteban VI fue encarcelado y encarcelado. El Papa Sergio III llegó al poder en el año 904, luego de una serie de asesinatos que él cometió. Incluso se le relacionó amorosamente con una poderosa mujer en la época, dando así inicio a un oscuro periodo de la Iglesia llamado pornografía, donde el papado estuvo bajo la influencia de familias nobles y corruptas. Pasamos con Benedicto IX. Ocupó el cargo en 3 diferentes ocasiones. Fue conocido por su comportamiento inmoral, incluso vendió el papado como si fuera una propiedad privada. Pasamos al año 955 y ahí fue elegido Juan XII, un papa muy joven que con solo 18 años tuvo un papado escandaloso. Dicen que usó el Palacio de Letrán como casa de prostitución, además de practicar y corrupción. Por último, tenemos que mencionar a Rodrigo Borgia, quien fue elegido en 1492. Nació en España y se hizo llamar Alejandro VI. Este papa será recordado como el pontífice rico que sobornó supuestamente a los cardenales para que lo eligieran como el papa, además de nombrar a muchos miembros de su familia a cargos de poder y de asesinar a quien se interpusiera en su camino. Hay que señalar que todos estos papas son de la era antigua. Regreso con ustedes, chicos. Gracias, Roberto. O sea, yo regañándote el otro día porque tú decías esto y a uno le decían el Papa Loco. O sea, parece que están hablando de barbaridades, asesinos, de protección, de todas estas cosas. Bueno, Rally, pero eso en otros tiempos. Yo me imagino cuando la gente era más salvaje. Supuestamente los seres humanos hemos evolucionado a través de los tiempos y hay... No se rían, por favor, que estoy hablando en serio. Y hay más orden en el mundo. Entonces, no sé, para que todavía se le diga, se recuerdan, le decían el Papa Loco. Porque es que la Iglesia Católica ha cambiado mucho alrededor de los años, pero ustedes recuerdan... Sacó los restos del Papa anterior. ¿Y para cómo uno va a cuando descubrieron América, si no te convertías al catolicismo, te cortaban la cabeza a los indios que encontraron aquí en América Latina, sí, que fue horrible. Sí, eran años mucho más complicados que ahora. Sí. Bueno, señores, a solo 5 días de que comience el cónclave que va a elegir al próximo Papa, los preparativos en Roma siguen a toda marcha. Y es que el Vaticano ya instaló la chimenea en el techo de la Capilla Sixtina, la cual dejará saber al mundo entero cuándo haya sido electo el próximo Papa. Así es, Raúl. Y vamos a recordar, señores, que si sale humo negro, todavía no hay un elegido, ¿ok? Pero el humo es color negro. Ahora, cuando salga humo blanco, vamos a estar escuchando la frase Habemus Papam. ¿Y si sale de 2 colores? Es que la cuestión está intensa. Sí, que depende de cómo esté el viento, el aire, el clima ese día. Quizás es difícil. Por cierto, esto va a suceder el próximo miércoles 7. Empieza, no, empieza, pues no, pero la primera vez que sale el humo será el miércoles. No. Y después el jueves. Ah, bueno, ok. Eso no lo tengo claro. O sea que todos los días va a salir humo. No, miércoles, jueves y no sé si el viernes habrá también. Sí, si no han nombrado, sí. Sí, está ahí todos los días, sábado y domingo. Claro. Hasta que salga un papa. Hasta que salga, no se van a comer pasta y pizza y eso para el fin de semana. Ok, a ver si me recuerdo, ¿cuál es el máximo de días que puede estar saliendo humo? 15, ¿verdad?
O sea que el cónclavo tiene... No, yo creo que esto va a ser rápido. 15 días, ese es el término que tienen ellos, es el plazo que tienen. Yo creo que esto va a ser 2 una cosa semanas. rápida. Esto va a ser una cosa rápida. Yo creo que en un par de veces ya saca el nuevo papa. O sea que el humo va a salir 2 veces. No, yo creo que el papa ya para el jueves o el viernes ya tienen papa. Estoy casi seguro. ¿Y si no tienen papa? Bueno, si no tienen papa ya eso es otro problema para ellos porque se tiene que meter ahí más tiempo. No para mí. Bueno, termina esta semana y la semana que viene ya tenemos papa nuevo, casi seguro. Bueno, Raúl, son 15 días, no sabemos si la semana que viene. Tú insistes que va a ser rápido. Yo creo que la cosa va a ser rápido. ¿Sí? Yo imagino que para la semana que viene deberíamos de tener papa. ¿Y tú tienes tu apuesta ya? ¿Quién crees que va a ser? ¿Perdón? ¿Quién crees que va a ser el Papa? ¿Qué es esto? Se rompió Pero el terminó sofá. esto. Vamos, vamos. No van a